Bueno, la primera pregunta sería, ustedes, desde el municipio, ¿cómo ven, ustedes desde el comercio, cómo ven la situación comercial en Neuquén, hoy por hoy? La situación comercial es generalmente creciente, desde hace años. Obviamente que muchos locales comerciales donde hacen explotaciones básicas, ¿sí? Ha decrecido por una cuestión impositiva. Los impuestos han hecho que los pequeños comercios quizás se vean afectados, pero los medianos y los grandes siempre han perdurado por la estructura que ya han tenido. No hubo, por el cambio de gobierno y por la cuestión impositiva, una decreciente cantidad de licencias comerciales activas. De hecho, las bajas son en un índice muy parecido al del año pasado. Si bien el cambio de gobierno modificó algunas cosas, también mucho tiene que ver también con los comercios que están más en boga, como puntualmente puede ser el tema de la venta de cerveza artesanal, que eso ha crecido muchísimo, y donde ha decrecido quizás un kiosco, que un kiosco tiene vigencia desde hace muchísimos años y lo va a seguir teniendo, yo calculo que en la historia. Pero bueno, mucho cambia, o sea, una crisis para marcarla puede marcarse por sectores, no se puede marcar en todo en sí, justamente por eso. Hay muchos comercios que están en boga, que aumentan directamente no solo en la ciudad, sino en el país, pero bueno, que nosotros lo vemos desde las licencias comerciales, el crecimiento, y bueno, nos damos cuenta ahí que es una actividad primero nueva, una actividad donde la puede abordar cualquier persona que adquiere conocimientos básicos, y eso hace que crezcan licencias exponencialmente, y quizás eso, si hay una crisis en determinados sectores, el incremento de esas licencias va a hacer que opaque las crisis sectoriales, digamos, pero digamos, la cantidad de licencias quizás hasta puede llegar a crecer. Y más o menos, ¿cuántas son las licencias que pueden haber por mes? O sea, que se le da de alta. Las licencias de alta tienen que ver mucho con el tipo de explotación comercial. No tenemos un índice marcado mensual de aumento o baja de licencias, justamente porque hay muchas licencias que tienen que ver con la temporada del año en la que estemos hablando. Tenemos muchas licencias, como hablábamos recién de la cerveza artesanal, que puntualmente crece en verano, ¿sí? Primavera-verano es una época en donde crece mucho, pero después, como también pasa con las heladerías, digamos, con cuestiones puntuales que tienen que ver con el calor. Lo mismo con temporada invernal, aumentan un montón de otros rubros que después en el verano quedan fijos, o muchos dan de baja porque en el invierno los números no cierran, obviamente. Pero no tenemos un índice que vaya variando mensual, porque todo depende del rubro y de la época del año en la que nos encontremos. ¿Y hay alguna zona donde se estén pidiendo hoy por hoy más el alta de licencias? ¿Sea centro o alguna zona de licencias tenemos, en el centro tenemos un gran crecimiento últimamente, de varios rubros. Pero el oeste, como ahora si bien antes el oeste estaba o se sentía apartado de la ciudad por una cuestión de lejanía, la municipalidad lo que hizo fue tratar de incorporarlo. De hecho, la municipalidad se va a mudar al oeste puntualmente para tener, digamos, más contacto con el crecimiento de la ciudad. Y lo que eso está generando es que las licencias comerciales, el lugar físico del oeste, vaya empezando a tener una visión más comercial, porque el movimiento va a ser diferente, no va a estar tan separado, sino que va a tener una municipalidad instalada, y eso va a generar un movimiento de gente mucho mayor que el de la gente que vive puntualmente en la zona, y eso hace que la actividad comercial crezca. Generalmente empieza creciendo, lo que nosotros hemos visto en cuanto a licencias comerciales, primero rubros pequeños. Una vez que una municipalidad o cualquier otro tipo de cosa que surja en un lugar
que genere movimiento de gente, eso es lo que empieza a hacer crecer distintos sectores comerciales. Bien. Y la misma pregunta, pero en bajas de las licencias comerciales. ¿Tiene algún sector donde se esté dando un mayor índice de bajas? ¿Y de qué rubros? Las bajas puntualmente pasan más por el oeste también, pero es más por una cuestión de pago de impuestos o de, también por lo que nos han comentado los mismos contribuyentes que tenían las licencias, los números no son los que esperaban, justamente por determinadas cuestiones impositivas que la gente paga para sus gastos básicos, pero que hacen que no inviertan el mismo dinero en las distintas cuestiones comerciales. Ahorran por un lado en distintos rubros que puntualmente no son más que kioscos, despensas, ¿sí? Que son los dos más fuertes, vamos a nombrar en cuanto a bajas, pero digamos tampoco es que es un rubro o son rubros que no tienen movimiento. Pasa por una cuestión de que la gente cubre sus gastos básicos, que quizás pueden aumentar con un aumento impositivo, y la inversión en cuanto a sus gastos es diferente, y eso hace que los números para los comerciantes no sean los esperados y le generan más gastos que ganancia, y bueno, tengan que cerrar sus locales, por ende bajar sus licencias. Y en la zona centro, los locales de indumentaria, se ve mucho que hay los carteles de alquila que se están yendo. ¿Este es el rubro que más está dando de bajas en zona centro? No, zona centro no tiene tampoco un rubro marcado. Pasa mucho en los locales de ropa, o es lo más visto, porque es un rubro comercial que mueve mucho dinero, en el cual el conocimiento para la venta de indumentaria no tiene que ser muy amplio, sino hay que tener el dinero para hacer el trabajo, trabajarlo, y después se hace un círculo, digamos, de clientes con las empresas de indumentaria, que lo que hace es que se vea mucho, por ende uno va por el centro caminando y encuentra en una misma cuadra 4 y hasta 5 locales de ropa diferentes, y hasta del mismo rubro de indumentaria, dentro de la indumentaria, y es lo que más se ve. Pero eso pasa quizás por los alquileres, lo que nos ha planteado la gente a nosotros. Los valores de los alquileres son muy altos, y en este caso la indumentaria, que es lo que se ve mucho, y por ende se ve sus bajas también, pasa porque la gente o compra marcas determinadas o deja de comprar marcas y compra algo un poco más económico, y eso le afecta tanto a la marca como a la marca nueva o el que vende indumentaria con multimarcas, que es lo que hace que tanto uno como otro se pueda ver afectado. Puntualmente la gente que viene a dar la baja aduce el alto valor de los alquileres de los locales. ¿Y los alquileres y algún otro factor les dicen que sea por el que dan la baja la licencia? Los alquileres, y quizás también el poco gasto que hace la gente ahora, quizás por la transición de gobierno, en la que hace que la gente ahorre, teniendo los miedos básicos de un cambio de gestión, en la costumbre que había en una gestión con los gastos que uno tenía, y las modificaciones quizás impositivas que han hecho que la gente diga: o guardo la plata, o si me aumenté algo, dedico mi plata a estar al día con mis impuestos y con mis gastos básicos, y dejar de lado o postergar quizás los gastos de cuestiones que no son vitales, digamos, para la supervivencia. Por eso la ropa, los gastos de vehículos también, todo lo que tiene que ver con los vehículos ha decrecido, digamos, pero quizás más es por una cuestión de miedo de la gente a el cambio de gobierno y a lo nuevo y a las medidas que se van tomando, o la espera de las próximas medidas que puedan llegar a afectar, como bien o como mal, a la gente que tenga comercio, digamos. En los últimos días salió en los medios que muchos locales del centro se están trasladando al oeste. ¿Ustedes de comercio están viendo esta situación, que es así? No, traslados no. Nosotros tenemos puntualmente un trámite que nos marca, y nosotros estadísticamente lo podemos sacar,
que es los cambios de domicilio, que eso hace que la misma licencia comercial con el mismo rubro se traslade a cualquier lado de la ciudad, y no hay un índice marcado de transferencia de sector de la ciudad de rubros, no hay. No hay. Y los otros sectores de la ciudad, no estamos hablando del centro ni tampoco del oeste, ¿cómo se está viendo más o menos? Y está más o menos, si bien hay variaciones en números, son muy bajas. Todo depende de lo que hablamos hasta recién, de esos índices que maneja la gente para la inversión que hace para sus gastos, pero no hay un sector fuera del oeste que es puntualmente el que está también, digamos, hoy en boga por esto del traslado de la municipalidad y el movimiento de gente que va a cambiar fuertemente. El centro siempre va a ser el centro y va a tener un movimiento diferente al resto de los sectores de la ciudad, y el resto está más o menos en el mismo número. Por eso la variación en cuanto a licencias comerciales declaradas, ¿no? Porque explotación comercial es una cosa y el blanqueamiento de esa explotación comercial es otra. Desde comercio la idea es que todos los comercios estén blanqueados. Obviamente para que estén blanqueados tienen que sacar una licencia comercial, o tenemos que nosotros encontrarlos explotando, digamos, los rubros, y tener que darle las facilidades para que puedan, digamos, tener al día, ¿sí? y blanqueados los negocios, y en base a eso nosotros tenemos una estadística que, como decía recién, no se ha modificado mucho. Lo poco que se modificó por lo que ya hemos charlado. Los comercios, ¿qué requisitos tienen que tener para que ustedes los habiliten? Y eso depende mucho del rubro, pero hay requisitos básicos que tienen los comercios pequeños, digamos, que son: tienen que tener la inscripción, ¿sí? Sea una sociedad o sea una persona que abra un comercio, tiene que estar inscrito en AFIP y rentas, tiene que presentar la constancia de que no es un deudor moroso alimentario, tiene que presentar una documentación, sea como dueño o como locatario del lugar donde va a ser la explotación, debidamente certificado por el organismo provincial que es rentas. Tiene que tener también el libre deuda municipal de todos los impuestos municipales, y eso es como requisito básico. Después, fuera de esas cuestiones, hay rubros en los que se hace hincapié por una cuestión del rubro que explotan. Tiene que tener seguridad, una cuestión de seguridad mucho más importante. Nosotros hacemos mucho hincapié en la seguridad de los locales, y también tiene que ver con las áreas intervinientes de la Subsecretaría de Comercio, que somos comercio puntualmente, que es la parte administrativa. Está la parte de bromatología, que habilita todo lo que tiene que ver con alimentos, y después está la parte de fiscalización operativa, que son los inspectores que habilitan todos los trámites inherentes a comercio, y dentro de las tres áreas conformamos comercio en sí, y bueno, de acuerdo a la explotación que se haga puede llegar a tener requisitos mayores o menores, pero el hincapié es en la seguridad, que tiene que ver con la seguridad contra incendios de los lugares donde hay niños y jóvenes. Se hace mucho hincapié también en la seguridad, no solo en la seguridad edilicia, sino también en la seguridad que presente la empresa para con los niños y los jóvenes, y también para los adultos mayores. Pero puntualmente esos son los requisitos básicos, y cambia, como te decía. ¿Y el comerciante tiene que pagar algún monto para tener la habilitación o no? La habilitación, como todo trámite, tiene su costo. De acuerdo al trámite que haga, los valores se modifican. Siempre hay números básicos de gastos para con la licencia comercial, y también depende del lugar de la explotación comercial. También depende de la cantidad de rubros que explote la persona o la empresa.
y también depende de la cantidad de anexos que le haga a la explotación principal que quiera hacer el contribuyente. Y más o menos me podría decir un número de, no sé, si quiero poner un local de indumentaria en el centro. Y aproximadamente se están cobrando entre el trabajo que hace el inspector, la inspección en sí, la habilitación, en el plástico de la licencia definitiva, los libres deudas que soliciten en el Tribunal Municipal de Faltas, aproximadamente se está gastando en un valor de 600 pesos. Básico, ¿no? Básico. Después, si los rubros son mucho mayores, puede llegar a cambiar, pero son cuestiones más puntuales. ¿Y lo máximo que podrían estar pagando cuándo? No hay un máximo, ni lo tenemos registrado al máximo, porque depende. Nosotros hablemos, por ejemplo, de una petrolera, que es uno de los rubros más grandes, digamos, ediliciamente, de facturación, del lugar que ocupan para la explotación. Eso puede generar mayores costos, pero no hay un número, justamente porque depende de la cantidad de rubros que explote. No hay para una petrolera un valor específico, sino que es el rubro puntual que está explotando, los anexos que pueden modificar exponencialmente los valores, pero no hay un número básico. El básico es el que te dije recién, de un local común, como puede ser uno de indumentaria, con un tamaño normal, que es lo que vemos habitualmente en las calles. Después el resto varía por... Bien. ¿Y tampoco importa el sector de la ciudad? No, el sector, los valores son fijos para todos. No paga más el que está en el centro y menos el que está en cualquier otra área de la ciudad. Para todos es lo mismo.